Existen lugares donde el paisaje no solo se muestra, sino que se impone en silencio. Un lugar donde la naturaleza no solo ocupa el espacio, sino que lo reinventa de forma continua. Brasil está hecho de paisajes que respiran, se mueven y se transforman ante la mirada. Desde costas esculpidas por el mar hasta mesetas silenciosas, desde islas aisladas hasta ciudades integradas al relieve, cada escenario revela una forma distinta de existir. En este video recorreremos algunas de estas maravillas, invitando no a la prisa, sino a la contemplación de un territorio tan vasto como impredecible. Lençóis maranhenses, el desierto que se llena de cielo. Hay lugares donde el paisaje parece respirar en ciclos propios, como si obedeciera a un ritmo anterior al tiempo humano. Frente a este territorio claro y ondulado, el silencio adquiere forma y el horizonte se mueve en curvas suaves, moldeadas por el viento y la luz. A cada paso, la arena blanca refleja el cielo, creando una sensación casi etérea, donde el suelo parece hecho de claridad. Entre estas dunas extensas, el agua surge de manera inesperada. Durante parte del año, la lluvia se acumula en depresiones naturales y forma lagunas de tonos verdes y azules que contrastan con la aparente aridez. No son oasis permanentes, sino instantes líquidos de un fenómeno raro que transforma el desierto en espejo. El viento recorre las crestas de las dunas, redibujándolo todo lentamente, mientras el sol acompaña ese movimiento a lo largo del día. La presencia humana es discreta, casi respetuosa. Pequeñas comunidades viven en los límites de este escenario cambiante, adaptando sus costumbres al avance y retroceso de la arena y del agua. Caminar por este entorno es aceptar la impermanencia, comprender que nada allí es fijo. Cuando llega el atardecer, el cielo se proyecta sobre las lagunas tranquilas y el paisaje continúa, vasto, silencioso y en constante transformación. Cataratas del Iguazú, la ruptura permanente del río. Mucho antes de revelarse, el paisaje se anuncia por el sonido. Un rugido profundo atraviesa la selva y se vuelve más intenso a medida que el terreno se acerca al límite. La humedad aumenta, el aire se vuelve más denso y la vegetación se cierra, como si preparara la entrada a algo mayor. El curso del río deja de ser continuidad y se transforma en abismo. El agua se fragmenta en decenas de saltos que se precipitan con fuerza constante, creando una cortina viva de movimiento y vapor. La niebla se eleva en volúmenes densos, disolviendo contornos y alterando la percepción de la escala. La luz atraviesa este espacio inestable, formando reflejos pasajeros que aparecen y desaparecen sin aviso.
Alrededor, la selva sostiene el escenario con densidad y vida continua. La presencia humana se limita a la observación frente a una fuerza que no se adapta ni desacelera. El tiempo parece suspendido en el impacto repetido del agua. Incluso cuando la mirada se aparta, el sonido permanece, recordando que el río sigue cayendo, incesante e irreversible. Fernando de Noroña, un santuario en medio del Atlántico. Aislado por el azul profundo del océano, este archipiélago surge como un fragmento de tierra esculpido por la fuerza del tiempo y de las mareas. La aproximación revela acantilados recortados, playas estrechas y un mar que cambia de color según la luz atraviesa el agua. El ambiente transmite una sensación inmediata de equilibrio, donde nada parece excesivo ni fuera de lugar. El origen volcánico es visible en las formas del paisaje. Rocas oscuras emergen del mar, creando ensenadas protegidas y piscinas naturales de aguas transparentes. La vida marina se mueve con tranquilidad, como si ese espacio fuera un refugio silencioso, preservado del ritmo acelerado del continente. El sonido predominante es el de las olas, rompiendo suavemente, marcando el tiempo con regularidad. En tierra firme, la vegetación se adapta al viento constante y al suelo irregular. Senderos conducen a puntos elevados, ofreciendo vistas amplias del archipiélago y del océano continuo. La ocupación humana es contenida, integrada al entorno sin dominarlo. Cuando la luz se debilita al final del día, Noroña permanece aislada, equilibrada y completamente rodeada por el mar que la define. Chapada Diamantina, donde la tierra se abre en silencio. Hay regiones donde el relieve parece haber sido cuidadosamente esculpido por el tiempo, como si cada grieta, cada meseta y cada valle guardara una memoria antigua. En este territorio elevado del interior de Bahía, el horizonte se fragmenta en sierras, paredones y campos amplios, creando una sensación constante de profundidad y distancia. El aire es más ligero, el sonido se dispersa con facilidad y el silencio gana peso a medida que se avanza por el terreno. El agua cumple un papel decisivo en este paisaje. Ríos recorren la meseta de forma discreta hasta desaparecer en grietas abruptas, reapareciendo en caídas verticales que se precipitan dentro de cañones profundos. Algunas cascadas no se revelan de inmediato. Es necesario caminar, descender y rodear rocas hasta que el espacio se abre de forma repentina en grandes salones de piedra, donde el agua resuena y la luz llega filtrada, creando una atmósfera casi mágica. Pantanal, el ritmo lento de la vida silvestre. Existe un lugar donde el paisaje no se impone por la altura ni por la dramaticidad del relieve, sino por la abundancia silenciosa de vida.
En esta inmensa planicie inundable del centro de América del Sur, el horizonte es amplio y continuo, y el cielo ocupa casi todo. La luz se refleja en el agua poco profunda, en los campos anegados y en la vegetación baja, creando una sensación constante de movimiento suave y equilibrio. El ciclo de las aguas marca el ritmo de todo. Durante la crecida, los ríos se desbordan y transforman los campos en espejos naturales, conectando lagunas, cauces y áreas de bosque. En la estación seca, la tierra reaparece lentamente revelando caminos, bancos de arena y zonas de pastizales naturales. Esta alternancia da forma a uno de los ecosistemas más ricos del planeta, donde la vida se adapta con precisión a cada cambio. Los animales aparecen sin alarde. Aves cruzan el cielo en bandadas organizadas, reptiles permanecen inmóviles en las orillas del agua y mamíferos se desplazan con cautela entre campos y bosques. La presencia humana existe, pero se ajusta al compás del entorno, respetando el tiempo impuesto por las crecidas y las bajantes. Cuando llega el atardecer, el cielo se expande en colores suaves reflejados en el agua tranquila y el pantanal continúa allí respirando lentamente como siempre lo ha hecho. Selva amazónica, el corazón verde del planeta. Hay un espacio donde el mundo parece funcionar en otra escala, más densa, más profunda y continua. Bajo un dosel casi infinito, la luz del sol rara vez alcanza el suelo de forma directa, filtrada por capas de hojas, ramas y vapores suspendidos en el aire. El ambiente es húmedo, vivo y palpitante, y cada sonido parece formar parte de una sinfonía permanente. La selva se organiza en niveles. En lo alto, las copas compiten por espacio con el cielo, mientras abajo troncos antiguos sostienen una red compleja de vida. Ríos anchos serpentean por el territorio como arterias, conectando regiones distantes y definiendo caminos naturales que existen mucho antes de cualquier mapa. El agua transporta sedimentos, historias y movimientos que nunca se detienen. La biodiversidad se manifiesta de forma constante, aunque no siempre visible. Insectos, aves, mamíferos y plantas coexisten en un equilibrio delicado, sostenido por relaciones silenciosas y precisas. Comunidades humanas viven integradas a este entorno, adaptando sus modos de vida al flujo de los ríos y al ritmo de la selva. Al caer la noche, la oscuridad no silencia el lugar. Por el contrario, revela otra capa de sonidos, movimientos y presencias mientras la selva continúa allí, vasta, continua y profundamente viva. Chapada dos Veadeiros, donde la tierra revela su energía antigua. Hay lugares donde el suelo parece cargar una vibración propia, como si el paisaje guardara memorias profundas de la formación del planeta. En el corazón del altiplano central brasileño, este territorio se abre en campos amplios, formaciones rocosas antiguas y un cielo que parece más cercano.
La luz incide con intensidad, reflejándose en los cristales del suelo y creando una sensación constante de claridad y expansión. Los ríos nacen de manera discreta entre las rocas y recorren largos tramos hasta lanzarse en caídas abruptas, formando cascadas que atraviesan cañones estrechos y profundos. El agua, siempre presente, modela el relieve con paciencia milenaria, dibujando piscinas naturales de tonos verdosos y azulados. El contraste entre la aparente aridez del cerrado y la fuerza del agua crea un equilibrio singular, donde resistencia y fluidez conviven. Japaratinga, el litoral donde el tiempo desacelera. Existe un tramo del litoral donde el mar parece respirar más despacio. Entre arrecifes naturales y franjas de arena clara, el paisaje se organiza en líneas suaves, guiadas por el movimiento de las mareas y por la luz constante del nordeste. El sonido de las olas es bajo, casi meditativo, y el horizonte se presenta limpio, sin prisa ni excesos. Durante la marea baja, el océano se fragmenta en piscinas naturales de aguas templadas y transparentes, revelando peces coloridos y formaciones de coral justo bajo la superficie. El agua adopta tonos que varían del verde claro al azul profundo, cambiando según el cielo y el ángulo del sol. Todo sucede a un ritmo calmado, como si el lugar hubiera elegido permanecer fuera de la urgencia del mundo. Chapada dos Guimarães, el mirador natural del Brasil central. Hay un punto elevado donde la tierra parece abrirse hacia el vacío, revelando la inmensidad del interior brasileño. En este altiplano de bordes abruptos, el relieve se transforma en grandes paredones de arenisca, esculpidos por el viento y el agua a lo largo de millones de años. El cielo domina la escena, amplio y cambiante, mientras el horizonte se extiende en capas sucesivas de campos y valles. Los ríos recorren la cima de la chapada con serenidad hasta desaparecer de forma repentina en caídas verticales, creando cascadas que se precipitan por hendiduras profundas. El agua surge como un elemento sorpresa, contrastando con la solidez de las rocas y la apariencia seca del terreno. Los cañones se forman como corredores naturales, donde la luz entra de manera controlada y el sonido resuena con intensidad. La vegetación refleja la transición entre biomas, combinando campos abiertos, bosques de galería y árboles adaptados a la escasez de agua. La presencia humana se manifiesta en senderos y miradores, siempre frente a una escala que impone respeto. Cuando el sol se acerca al horizonte, las paredes rocosas adquieren tonos rojizos y el paisaje permanece allí, inmenso, silencioso y suspendido sobre el centro del país. Monte Roraima, la montaña donde comienza el mundo. Algunos paisajes parecen existir fuera del tiempo conocido, como fragmentos preservados de una era primordial. En el extremo norte del continente,
Esta formación elevada surge de forma abrupta desde la selva, con paredes verticales que se alzan como murallas naturales. A menudo envuelto en nubes densas, su cima rara vez se revela por completo, manteniendo una atmósfera de misterio constante. El ascenso atraviesa distintos mundos. La selva húmeda da paso a laderas rocosas hasta que la cumbre se abre en un vasto altiplano aislado. Allí, el entorno es otro. Rocas moldeadas por la lluvia forman laberintos naturales, piscinas cristalinas se acumulan en depresiones y la vegetación adopta formas únicas, adaptadas al aislamiento y a las condiciones extremas. El viento sopla libre y el silencio es profundo, interrumpido solo por el agua que se desliza entre las piedras. Parque Nacional de la Serra dos Órgãos, las catedrales de piedra de la Mata Atlántica. En medio del verde profundo de la Mata Atlántica, surgen formas que parecen esculpidas con intención simbólica, como si la propia tierra hubiera erigido monumentos dirigidos al cielo. En este conjunto montañoso del estado de Río de Janeiro, el relieve se proyecta en agujas, paredones y crestas afiladas que recortan el horizonte con una precisión casi arquitectónica. El aire es fresco, cargado de humedad, y el silencio se quiebra solo por el viento que recorre las alturas. Las montañas se elevan de manera abrupta desde la selva densa, creando una sensación constante de verticalidad. Senderos serpentean entre laderas empinadas, atravesando áreas donde la vegetación se cierra y otras donde la vista se abre de forma repentina, revelando valles profundos y picos emblemáticos. El agua recorre este escenario en hilos y caídas, formando ríos fríos que descienden desde las alturas y alimentan la exuberante mata atlántica circundante. Ilha Grande, donde la selva se encuentra con el mar. Hay territorios donde el verde y el azul se entrelazan sin fronteras claras, creando un paisaje continuo y envolvente. En este gran fragmento insular del litoral fluminense, montañas cubiertas de selva descienden directamente hacia el océano, formando ensenadas protegidas, playas ocultas y costas rocosas moldeadas por las mareas. El ambiente transmite una sensación inmediata de aislamiento, como si el continente hubiera quedado demasiado lejos para interferir. La selva es cerrada y húmeda, atravesada por senderos que conectan playas y antiguas áreas de ocupación humana. Ríos cortos bajan por las laderas y desembocan en el mar en pequeños estuarios, mientras cascadas aparecen entre la vegetación, creando puntos de frescor y sombra. El sonido predominante es el de las olas, que alterna entre suavidad y fuerza según el relieve costero. En el mar, la transparencia del agua revela la vida justo bajo la superficie, con tonos que varían según la profundidad y la luz del día. En tierra, aldeas discretas conviven con áreas preservadas, manteniendo un ritmo de vida simple y ajustado a este entorno natural excepcional.
Arraial do Cabo, el encuentro de las aguas y la luz. Existe un punto del litoral donde el mar adquiere colores improbables, resultado directo del movimiento invisible de las corrientes oceánicas. En este tramo de la costa fluminense, aguas frías ascienden desde las profundidades, aportando nutrientes y claridad, y creando un escenario de transparencia poco común. La luz atraviesa el océano con facilidad, proyectando tonos intensos de azul y verde que se transforman a lo largo del día. El relieve costero alterna playas amplias, acantilados claros y formaciones rocosas que avanzan sobre el mar. La arena es fina, casi blanca, refleja el sol y amplifica la sensación de luminosidad. El viento sopla de forma constante, modela la superficie del agua y refresca el ambiente, mientras el horizonte permanece limpio y abierto. Bajo la superficie, la vida marina se organiza en abundancia, atraída por las condiciones únicas de la región. En tierra, la ocupación humana se concentra en puntos específicos, permitiendo que gran parte del paisaje se mantenga casi intacto. Serra do Rio do Rastro, la carretera que atraviesa el vacío. Hay caminos que no solo conectan puntos en el mapa, sino que revelan la escala real del paisaje que los rodea. En este tramo elevado del sur de Brasil, la sierra se impone en curvas sucesivas, descendiendo hacia el valle como una línea cuidadosamente trazada sobre la montaña. El relieve es dramático, compuesto por paredones verdes y laderas empinadas que con frecuencia desaparecen en la niebla. La carretera acompaña el contorno natural de la sierra y ofrece vistas amplias que se abren de manera repentina. El clima cambia con rapidez y el cielo puede alternar entre sol intenso y nubes densas en cuestión de instantes. El viento sopla con fuerza en los puntos más altos, llevando consigo el sonido distante de los bosques y de los ríos que recorren los valles profundos más abajo. Gañón Itaimbeciño, el abismo donde la tierra se desgarra. Hay lugares donde el suelo deja de ser continuidad y pasa a ser ruptura. En lo alto de los campos del sur de Brasil, el terreno se abre de forma abrupta, creando una hendidura monumental que parece dividir el mundo en dos planos distintos. El viento sopla de manera constante sobre los bordes, trayendo consigo un silencio denso, interrumpido solo por el eco lejano del agua en las profundidades invisibles. Las paredes del cañón descienden casi verticales, cubiertas por vegetación que se aferra a la roca, como si desafiara la gravedad. En el fondo, ríos recorren el pasaje estrecho, casi siempre ocultos por la sombra permanente, creando un contraste marcado entre luz y profundidad. La sensación de escala es inmediata. La mirada recorre kilómetros de paredones alineados, siguiendo curvas suaves que acompañan el trazo natural de la Tierra a lo largo de eras geológicas. Gañones del Viana, las grietas ocultas del Sertón.
Existe un Brasil donde el paisaje se revela de forma inesperada, lejos de los grandes relieves más conocidos. En el interior seco del nordeste, la tierra se fragmenta en corredores profundos, formando cañones estrechos que surgen casi sin aviso. El ambiente es caluroso, el aire es seco, y la luz incide con fuerza sobre las rocas claras, creando sombras intensas que se desplazan lentamente a lo largo del día. Las paredes rocosas exhiben capas visibles del tiempo, marcas dejadas por el agua y el viento durante miles de años. En los períodos de lluvia, arroyos temporales recorren el fondo de los cañones, llevando vida a un espacio que pasa gran parte del año en estado de espera. El contraste entre el exterior árido y el interior más fresco de estas grietas genera una sensación de refugio natural, casi secreto. Ilha do Campeche, el santuario entre piedra y mar. Hay islas que no se imponen por su tamaño, sino por la atmósfera que contienen. Frente a la costa catarinense, este pequeño fragmento de tierra surge rodeado por aguas claras y calmas, creando un contraste delicado entre el azul del mar y el verde de la vegetación preservada. La aproximación ya revela un ambiente protegido, donde el tiempo parece seguir otro ritmo. El relieve es suave, marcado por costones rocosos y playas de arena clara que reflejan la luz con intensidad. El mar alrededor adopta tonos translúcidos, permitiendo ver el fondo arenoso y las formaciones sumergidas justo debajo de la superficie. La vida marina se mueve con tranquilidad, acompañando el balanceo lento de las corrientes y las mareas. Ilhas de São Sebastião, donde el litoral se fragmenta en azul. A lo largo del litoral paulista, el continente comienza a deshacerse en islas y ensenadas que avanzan sobre el mar. En este tramo, la costa se vuelve recortada y crea un archipiélago de formas suaves, rodeadas por aguas que alternan entre tonos profundos y transparentes. El paisaje transmite una sensación constante de movimiento lento, guiado por el viento y las mareas. Las islas aparecen cubiertas por vegetación densa, con laderas que descienden directamente hacia el océano. Pequeñas playas se forman entre costones rocosos, protegidas de las corrientes más fuertes, creando ambientes calmos y silenciosos. El mar refleja el cielo de manera continua y cambia de color conforme la luz del día se desplaza. La presencia humana se concentra en puntos específicos, manteniendo gran parte del paisaje visualmente intacto. Embarcaciones cruzan las aguas con suavidad, respetando el ritmo natural del lugar. Senderos y miradores revelan vistas amplias del archipiélago, siempre con el océano como elemento dominante. Chapada das Mesas, el relieve que emerge de la planicie.
En medio de extensas áreas planas del sur de Maranhão surgen formaciones que rompen la previsibilidad del horizonte. Grandes mesetas se elevan de forma abrupta, creando mesas naturales que dominan el paisaje y proyectan sombras largas sobre el cerrado circundante. El contraste entre el terreno bajo y estas elevaciones aisladas produce una sensación constante de sorpresa, como si el relieve hubiera sido colocado allí de manera deliberada. Los ríos recorren la región de forma discreta hasta lanzarse en caídas verticales, formando cascadas que se precipitan entre paredones de arenisca. El agua esculpe hendiduras profundas y crea cañones estrechos y piscinas naturales de tonos oscuros y refrescantes. La vegetación acompaña esta diversidad, alternando campos abiertos, bosques de galería y áreas más densas cerca de los cursos de agua. Jericoacoara, el equilibrio entre viento, arena y mar. Hay un tramo del litoral donde el movimiento parece más lento, guiado por el viento constante y por el diseño natural de las dunas. El paisaje se organiza en curvas suaves de arena clara, lagunas poco profundas y un mar que cambia de color según la luz del día. El ambiente transmite una sensación inmediata de apertura, donde cielo y tierra se encuentran sin obstáculos visuales. Las dunas se desplazan lentamente, moldeadas por el viento que sopla con regularidad y crea un escenario en permanente transformación. Entre ellas, el agua se acumula en espejos temporales que reflejan el azul intenso del cielo y amplían la sensación de espacio. El mar, siempre presente, alterna momentos de calma y energía, siguiendo el ritmo de las mareas. Caminar por el lugar es atravesar distintas texturas y sonidos, desde el silencio de la arena hasta el murmullo constante de las olas. Cuando el sol se aproxima al horizonte, el cielo se transforma en tonos cálidos que se proyectan sobre dunas y agua. Incluso después del anochecer, Jericoacoara permanece allí, abierta, ligera y guiada por los elementos naturales que definen su esencia. Parque Nacional do Itatiaia, donde las montañas tocan el cielo. Hay regiones en las que el aire se vuelve más rarefacto no solo por la altitud, sino por la sensación de cercanía con algo mayor. En la frontera entre Río de Janeiro y Minas Gerais, este parque se eleva en un conjunto de montañas que parecen romper la línea común del relieve, creando un territorio de campos altos, valles profundos y rocas expuestas al viento constante. El paisaje impone respeto por su escala y su soledad. Senderos conducen a picos y mesetas donde el horizonte se abre en todas las direcciones, revelando capas sucesivas de montañas. La presencia humana es discreta, limitada a caminos y refugios puntuales, siempre frente a una naturaleza que domina por completo la escena. Al final del día, cuando la luz se disuelve entre las nubes, Itatiaia permanece allí, elevado, silencioso y suspendido entre la tierra y el cielo. Dunas de Genipabu,
el movimiento constante del paisaje. Existen lugares donde nada permanece inmóvil, ni siquiera el suelo bajo los pies. En este tramo del litoral de Río Grande do Norte, la arena se organiza en dunas amplias y móviles, moldeadas diariamente por la acción continua del viento. El relieve se redibuja sin cesar, creando curvas suaves y crestas que avanzan y retroceden según la fuerza de los elementos. La luz incide directamente sobre la arena clara e intensifica el contraste con el cielo abierto y con el azul del mar cercano. Entre las dunas, lagunas de agua dulce surgen como interrupciones inesperadas y ofrecen reflejos tranquilos en medio de un escenario en constante desplazamiento. El viento sopla firme, llevando consigo granos de arena y sonidos suaves que acompañan el ritmo del lugar. Ouro Preto, la ciudad donde el tiempo pesa sobre la piedra. Entre colinas sucesivas, el relieve se cierra y obliga a la ciudad a plegarse sobre sí misma. Calles estrechas suben y bajan sin concesiones, siguiendo la topografía con fidelidad absoluta, mientras el silencio de la madrugada hace resonar los pasos como si el pasado aún circulara por allí. La luz se esparce de forma irregular, reflejándose en fachadas antiguas y tejados que cargan marcas de siglos. Nada fue pensado para ser amplio o recto. Las construcciones surgen moldeadas por el terreno, con iglesias ubicadas en puntos elevados que dominan visualmente el valle y afirman una presencia simbólica. La piedra jabón aparece en detalles casi contenidos, trabajada con precisión paciente, mientras el interior de los templos guarda contrastes intensos entre sobriedad exterior y riqueza interna. Cada curva de la calle reorganiza el espacio y la mirada, siempre de manera inesperada. El movimiento cotidiano se desarrolla entre desniveles, sombras y ecos amortiguados. Los sonidos se pierden con facilidad, absorbidos por el grosor de los muros y por el peso del relieve. Cuando la niebla desciende lentamente por las colinas, la ciudad no se apaga. Solo parece alejarse en el tiempo, permaneciendo allí, compacta, densa y silenciosa. Tiradentes, la delicadeza preservada entre sierras. En la primera aproximación, el escenario transmite equilibrio. La ciudad se revela de forma contenida, organizada en líneas simples que dialogan con la suave imponencia de las montañas circundantes. El relieve funciona como un marco natural, manteniendo el horizonte cercano y creando una sensación constante de abrigo. La luz recorre el espacio con suavidad, destacando colores claros y volúmenes bajos. Las construcciones obedecen a una escala humana precisa, sin excesos visuales. Puertas, ventanas y aceras mantienen proporciones que invitan a desplazamientos lentos y a una observación atenta. Al fondo,
La sierra acompaña cada cambio del día, alterando tonos y sombras a medida que avanza el sol. El ritmo del lugar nace más del entorno que de cualquier urgencia externa. Existe una continuidad silenciosa entre espacio y costumbre. El sonido de los pasos sobre el empedrado, el movimiento discreto de las plazas y los aromas que escapan de las cocinas construyen una atmósfera estable y continua. Nada compite por atención. Todo permanece en un equilibrio contenido. Al caer la tarde, la ciudad sigue allí, íntegra, sostenida por una calma que parece cuidadosamente preservada. En Gramado, la ciudad pensada como escenario. Desde su origen, la intención nunca fue crecer de forma espontánea. El espacio fue cuidadosamente construido para transmitir orden, acogida y permanencia, como si cada calle y cada jardín hubieran sido colocados para componer una imagen duradera. El paisaje surge organizado, casi coreografiado, invitando a la mirada a recorrer lentamente cada detalle. La arquitectura asume un papel narrativo. Fachadas inspiradas en tradiciones europeas crean una identidad clara, reforzada por plazas bien cuidadas y una arborización planificada. El clima frío y la presencia frecuente de niebla alteran la percepción del tiempo, suavizando movimientos y diluyendo sonidos. La luz se distribuye de forma homogénea, valorando volúmenes, colores y texturas. La dinámica urbana ocurre sin prisa, guiada más por la observación del espacio que por la necesidad de desplazamientos rápidos. Los ruidos son absorbidos por la vegetación y por el aire más denso. Por la noche, la iluminación prolonga el escenario, manteniendo la ciudad visible y activa de manera contenida, como si el escenario permaneciera montado incluso después de que el público se haya retirado. Canela, la profundidad como identidad. Aquí el paisaje nunca se revela de una sola vez. El territorio guarda sorpresas, creando una sensación constante de aproximación y descubrimiento. La historia de la ciudad está ligada a ese carácter menos previsible, donde el entorno natural siempre tuvo un papel dominante, imponiendo límites y orientando los caminos. La ocupación se distribuye entre áreas abiertas y tramos densos de vegetación, sin transiciones suaves. En ciertos puntos, el espacio se rompe de forma abrupta, revelando ríos profundos y caídas que se lanzan al vacío, creando rupturas visuales y sonoras marcantes. El agua actúa como elemento estructurante, esculpiendo el terreno y definiendo recorridos naturales. La convivencia con esta escala ampliada moldea la experiencia del lugar. Senderos, miradores y áreas naturales se conectan al tejido urbano sin separaciones rígidas, manteniendo la sensación de continuidad entre ciudad y sierra. El silencio aparece de forma fragmentada, alternándose con el sonido del agua y del viento.
Cuando la luz se debilita al final del día, Canela permanece envuelta por la profundidad del relieve, sólida, intensa y silenciosamente dominante. Olambra, la geometría ordenada del campo. En medio de un paisaje plano y abierto, el espacio se organiza con una claridad casi gráfica. El horizonte se mantiene bajo, permitiendo que el cielo ocupe gran parte de la escena, mientras los campos cultivados dibujan patrones regulares alrededor de la ciudad. La luz recorre el entorno sin obstáculos, reforzando colores y volúmenes con una nitidez constante. El trazado urbano refleja esa búsqueda de orden. Calles amplias, fachadas bien definidas y áreas verdes cuidadosamente mantenidas crean una sensación de previsibilidad visual. Los elementos decorativos aparecen como marcas identitarias, pero sin romper la armonía general. El ambiente transmite control y estabilidad, donde cada detalle parece ocupar un lugar previamente pensado. La relación con el campo es directa y permanente. El ritmo de la ciudad acompaña ciclos naturales ligados al cultivo y a la floración, alterando el paisaje a lo largo del año sin modificar su estructura. Los sonidos son suaves, dispersos por el espacio abierto, y el desplazamiento ocurre sin urgencia. Cuando el día llega a su fin, el cielo vuelve a dominar la escena, y Olambra permanece allí, regular, tranquila y perfectamente alineada con el terreno que la sostiene. Natal, la ciudad moldeada por el viento y la luz. Pocas capitales brasileñas mantienen una relación tan directa con fuerzas invisibles. Desde temprano, el viento recorre la ciudad con constancia, atravesando avenidas abiertas y áreas costeras, suavizando el calor y esparciendo sonidos por el espacio amplio. La luz incide con una intensidad casi continua, reflejándose en la arena clara, en los acantilados y en el mar que acompaña gran parte del horizonte urbano. El territorio alterna superficies planas y elevaciones suaves, creando puntos altos orientados hacia el océano. Dunas móviles surgen como límites vivos entre barrios y playas, alterando lentamente el diseño del paisaje. Incluso fuera del campo visual, el mar se hace presente en la brisa salina y en el compás regular de las olas. La ciudad se organiza en función de esa apertura permanente. Avenidas costeras extensas, calles anchas y espacios ventilados favorecen una relación directa con el entorno. El sonido nunca se fija, llevado por un viento que rara vez cesa. Cuando llega el atardecer, el cielo se expande en tonos cálidos y Natal permanece allí, clara, continua y en diálogo permanente con el litoral.